en el Perú. Así es, tenemos ya enlazadas vía Zoom a la doctora Rosario Sacieta, conocida abogada, exministra de la Mujer, que sabe de arriba abajo el tema del feminicidio, y también tenemos a Cintia Estrada, hermana de Marlene Estrada, una mujer que también fue asesinada, víctima de un feminicidio y cuyo caso todavía continúa en el Poder Judicial. A ambas, las gracias por estar con nosotros y sus miradas particulares sobre estas declaraciones que sin duda han impactado, han generado reacciones polémicas de todo tipo. Rosario, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. No sé si se me ve. Sí, claro que sí. Te vemos y te escuchamos muy bien, Rosario. Todo bien. Bien. Bueno, creo que la declaración del señor Pedro Castillo nos lleva a pensar que efectivamente él habla de un Estado ausente, de una ociosidad del Estado. Y creo que efectivamente estamos en una situación en la cual, y siempre lo he dicho a Fernando de Galicia, la violencia no empieza por el feminicidio, empieza de a pocos. Entonces, sí se necesita un Estado que reaccione en forma rápida, un Estado que pueda entregarle al ciudadano respuestas y acciones que permitan por lo menos prevenir el delito. Entonces, por lo que yo he escuchado en esa entrevista, se plantean dos cosas. Una, que el Estado tiene que funcionar, y dos, plantea el hecho de la actuación del Ministerio de la Mujer en el sentido de que salgan de sus despachos, salgan de sus oficinas y vayan al campo. Claro. Bueno, eso es lo que nosotros hemos hecho. Pero la causa, Rosario, la causa es el Estado ocioso, o la causa de un feminicidio es el machismo, es la falta de educación con enfoque, es incluso la educación en casa. Bueno, las causas tienen varias aristas. Tenemos, por ejemplo, la diferencia que hay en la educación de hombres y mujeres, sobre todo en el campo. Las niñas, cuando la madre tiene que salir al campo o tiene que salir a la ciudad para poder trabajar, queda a cargo de sus hermanitos menores. Entonces, tú ves, por ejemplo, en la parte de educación, que tienes primaria, hombres y niños y niñas muy bien alineados. Sin embargo, en secundaria se dispara en favor de los varones. ¿Por qué? Porque la niña deserta del colegio por muchos motivos. Fíjate tú que hasta las trochas no carrozables son importantísimas. Una madre en el campo no puede permitir que su niña vaya al colegio sabiendo que tiene que atravesar toda una, ¿cómo se dice? Todo un espacio, toda esta trocha sola, ¿no es cierto? Un páramo, maleza. Claro. Una maleza. Entonces, si el Ministerio de Transportes tuviera un presupuesto, por ejemplo, para limpiar esas trochas, otra cosa cantaría. Ajá, Rosario, pero, claro, si me permites también, me gustaría escuchar a Cintia Estrada, hermana de Marlene Estrada, uno de los casos que también se pronunciaron muchísimo, que ha sido muy notorio en los últimos meses. Cintia, para ti, ¿no? Ya que el feminicidio ha enlutado a tu familia, ¿qué crees tú que genera, ¿no?, este tipo de violencia, este tipo de agresión que lleva hasta la muerte a las mujeres? ¿Cómo lo analizas tú? Buenos días. En mi punto de vista, pues estos sujetos no vienen por una condición social, por una de donde venga, o de donde viva. Ya estos sujetos actúan con frialdad, con crueldad, son psicópatas. Planean, ¿no?, de cómo ellos puedan, de alguna forma, no me puedo meterme en su mente, pero a simple vista de que ellos se creen dueños de la vida de una mujer, o dueño de la vida, o sea, dueño de todo lo que pueda ellos querer, ¿no? El querer es muy diferente a amar.
¿no? El querer es quiero para mí, quiero para mí, para mí, para mí. Y eso es lo que se ha visto durante todo este tiempo de los sucesos que ha pasado, de las personas que han sido víctimas de feminicidio. O sea, Cintia, muchas familias ti, están luchando. Cintia, para ti no es un tema entonces de quien tiene más educación o menos educación, sino es una conducta psicópata, es una consecuencia ya de un desorden mental que cargan estas personas. ¿Cintia? Se ha congelado Cintia. Ahora sí, perdóname, no te escuchábamos el inicio de la frase, por favor. Sí, así me reafirmo, de verdad que sí es así, es la conducta psicópata que ese sujeto pueda tener. Y la verdad que yo pido a los postulantes que están postulando para la presidencia que se empapen, que puedan ellos informarse de cómo la familia viene sufriendo en este transcurso de buscar justicia y que el Estado también no esté pues durmiendo, que salga ahí a verificar, a sensibilizarse con las víctimas. Hasta el día de hoy muchas personas no encuentran justicia, muchas familias siguen llorando todavía a sus muertas, muchas familias aún todavía tenemos ese dolor hiriente acá, porque el Estado es lento en las investigaciones, en los procesos, a pesar que hay pruebas, no hay una sanción drástica, porque condenan a cadena perpetua, pero esa cadena perpetua es con beneficios, y eso no debe ser, porque estos sujetos son psicópatas, han actuado con frialdad, con crueldad a sus víctimas. Entonces, ya hay una parte ahí que está visibilizado, que tiene que merecer un castigo y un stop para que pueda limitar todo esto. Nos están matando una a una, señores presidentes postulantes. Quien venga a postular, que ponga ahí lo que tiene que sancionar para que esto pueda amortiguar. De acuerdo, Cintia, ¿y creerías que desde el intento de feminicidio ya debería haber una prisión, ya debería haber una sanción? La tentativa está penada. Claro, pero ya una sanción más dura, porque si solamente te amenaza, pero no te llega a hacer nada, y la doctora Zazieta debe conocer muchos casos así, pues finalmente el hombre se queda libre, ¿no? Claro, entonces como hemos tú, visto. Cintia, que has tenido este dolor a causa de un feminicidio, ¿crees que desde el intento nada más ya la sanción debería ser mucho más elevada? Sí, señorita, sí. A mi pensar, sí, ya debe ser una sanción ya priorizada, una sanción drástica, porque estos sujetos son manipuladores, son sujetos que se ríen y se burlan hasta de los policías, hasta ahora de los fiscales que vienen investigando, y mucho más manipulan a la víctima. Y quizás por un montón de cosas, de que una mujer pueda tener amor a sus hijos y todo eso, a veces dejan manipularse por estos sujetos. Sí, pues. Pero ya debe haber una sanción drástica. ¿Cuánto ha demorado, en el caso de Cintia, por ejemplo, meter preso a Segundo Apaza, que es el responsable, ¿no? ¿Cuánto ha tardado la justicia? Porque en buscarlo escapó, todo un tema, una persecución, una búsqueda, ¿no? Y ahora todavía el caso está en el Poder Judicial. Rosario, ¿tú crees que el gran ausente también, en el tema ausente en el debate, fue el enfoque de género, el tema de la defensa de los derechos de la mujer? Tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo no tomaron al toro por las astas y no hablaron bien de ese tema tan importante que debería ser transversal en los planes de gobierno. Bueno, las mujeres representamos el 50% del país. Entonces, este país, un poquito más todavía, es nuestro, que lo queremos tanto, tiene que ver que hay una pandemia, no solamente la pandemia sanitaria, sino aquella que nosotros venimos trabajando y luchándola, y tú lo sabes, Fernando y Alicia, que discurre, o nos olvidamos nosotros de estos papás, de esta adolescente víctima de violación grupal en Surco. Tú sabes que estos agresores que violaron a esta muchacha en julio, mira cómo pasa el tiempo rápido, se vence su prisión preventiva, hay sentencia, aún no hay sentencia, hay dictamen fiscal. ¿Por qué? Todavía no hay dictamen Rosario, fiscal. ¿por qué, el Poder Judicial, o en este caso el Ministerio Público, dilata tanto sus investigaciones? Si tienen testimonios, pruebas, videos, ¿por qué les gusta, ¿no?, esperar hasta el último día que dicta o que se determina la prisión preventiva para ampliarla, para seguir investigando o para tomar una decisión al respecto? ¿Por qué tienen ese modus operandi? Hay una situación de
de carencia de dejar esto en segundo lugar. No estoy diciendo que es una voluntad política de hacerlo, pero al final, ¿me entiendes? Les gusta más el cemento. Es una constante. El cemento, el monumento a la Maca, por ejemplo, que hacer más cámara Gesell. En todo caso, entonces, Rosario, desde tu perspectiva, tú estás un poco traduciendo lo que el candidato ha tratado de decirnos, porque para ti sí estás de acuerdo de que es culpa en parte del Estado ocioso que no actúa, que no acciona. Bueno, yo no soy nadie ni lo conozco al señor para poder yo interpretar, pero cuando yo escucho este video veo lo siguiente: efectivamente hay un Estado ausente. Salud mental. ¿Cómo es posible que en el país que tanto queremos hay 600 o 700 psiquiatras y solamente 10 hablen quechua, por ejemplo? De acuerdo. Pero las causas reales, porque la pregunta también iba por las causas, entonces también hacer el llamado a la educación con enfoque de género, que fue un tema ausente en el debate, a la erradicación del machismo y a otra serie de conductas que, a la salud mental, a todo. A la salud, al hecho también de una sensibilización y empatía por parte de la policía, alguna, que no ve cuando una mujer va en los primeros momentos de violencia y no la atiende como debiera ser. Entonces, efectivamente, y el Ministerio de la Mujer tiene que salir al campo. Eso es verdad. Así es. Hay que salir al campo. Bien. Lo tratamos de hacer durante esos 3 meses y medio, sí. Lo hicimos, sí, pero falta mucho más. Falta mucho todavía por hacer. Bueno, Rosario, gracias. Lamentablemente, pues el tiempo nos siempre un tema nos queda larguísimo. corto. Quisiéramos tener más para ahondar en esta situación, para también poner nuestro granito de arena para que esta violencia contra las mujeres cambie en nuestro país. Sí, Alicia. Algo tiene que pasar, Fer, para hacer ese quiebre, esa brecha. Gracias a Cintia Estrada y a Rosario Sacieta, pero es verdad, ese quiebre, desde mi punto de vista, en mi humilde opinión, viene también de casa, de la educación, ¿no? De lo que tú le das a tus hijos, a tus hijas, que si crías a un niño y una niña en igualdad de derechos, que se respeten básicamente, ¿no? Podemos también ir cambiando un poco el chip. Mucho decimos, no, el Estado, culpamos al resto. ¿Y tú, en casa, cómo tocas el tema? ¿Cómo se lo dices a tus hijos? ¿No es cierto? ¿Cómo le enseñas a tu hijo? Es tu modelo de padre también. Exacto, ¿no? Y a tu hija, ¿cómo empoderarla desde pequeñita? Entonces, también nosotros tenemos como padres una gran responsabilidad. Y este tema, Fer, lo hemos puesto en nuestra pregunta el día de hoy, en nuestras redes. Así que los invitamos a